La pantalla azulada del cibercafé parpadeaba cada vez que alguien conectaba un cargador viejo. A pesar de la renovación reciente, todavía olía a humedad antigua, a cables quemados y a madera recién lacada intentando cubrir algo más viejo. Él había llegado solo a imprimir un formulario, pero encontró la laptop abandonada en la mesa del fondo, esa donde nadie se sentaba porque tenía un enchufe que hacía ruido como si respirara. La computadora estaba abierta, sin contraseña, como si alguien se hubiera levantado solo un segundo. Pero el asiento frío decía lo contrario. Apenas tocó el trackpad, la pantalla cobró vida mostrando una carpeta sin título. Dentro, fotos. Muchas fotos. La primera parecía normal. Una barbería con los espejos empañados. La segunda, el sendero estrecho de un bosque donde casi no entraba luz. La tercera, el mismo cibercafé donde él estaba, pero tomada desde afuera, como si alguien hubiese estado vigilando por la ventana. Tenía la sensación incómoda de que esas fotos no eran antiguas. Eran recientes, demasiado recientes. En otra pestaña había una captura de pantalla de una página de la Deep Web, una lista de números telefónicos escritos como si fueran coordenadas humanas. Encima, un único mensaje, escrito en un tono sarcástico, casi infantil. ¿Sabes quién eres? Él llamó a Pablo inmediatamente, riéndose nervioso, contándole lo que encontró. Pablo llegó minutos después, todavía comiéndose una empanada, y se inclinó sobre la pantalla. ¿Y si marcamos uno?, propuso Pablo, para ver qué pasa. La idea sonó estúpida, pero la curiosidad, ese veneno lento, pudo más. El primero no contestó. El segundo tampoco. El tercero sonó en la mesa. Era su propio teléfono. Ambos se quedaron congelados, sintiendo el aire hacerse pesado. Igual es un clon de Sim o algo así, dijo Pablo intentando sonar racional. Pero cuando probaron otro número, fue el teléfono de Pablo el que sonó, vibrando en su bolsillo como si supiera exactamente cuándo hacerlo. Ya no había risas. Ya no había bromas. Esa noche, mientras él caminaba hacia su departamento, vio la noticia en una pantalla gigante del centro. Un asesinato en una barbería del barrio viejo. La foto de la noticia era casi idéntica a la que había visto en la laptop. Un escalofrío le recorrió la columna. Intentó convencerse de que era casualidad, pero 2 horas después apareció otro titular. Homicidio en un sendero forestal cerrado al público. Entonces lo entendió. Las imágenes de la laptop no eran aleatorias. Eran anuncios, eran instrucciones. Durmió mal, despertando cada hora con la sensación de estar siendo observado. Y tenía razón. A la mañana siguiente el ruido de sirenas lo sacó de la cama. Bajó corriendo al cibercafé y encontró la cinta amarilla, policías, caos, gritos. Pablo estaba tendido boca abajo en la entrada, la cara tapada con una sábana térmica. Un charco oscuro se expandía bajo su cuerpo. Un tiro limpio, casi profesional. Detrás de las patrullas, justo donde terminaba la sombra del toldo, un vagabundo lo miraba fijamente. El mismo vagabundo que días antes le había pedido monedas. El mismo que le tomó una foto sin pedir permiso. El mismo que ahora sonreía como si supiera un secreto que él no. No se atrevió a acercarse, no se atrevió ni a parpadear. Cuando por fin escapó del tumulto y llegó a su cuarto, la laptop, que había llevado consigo sin pensar, se encendió sola. Una nueva foto acababa de aparecer, subida automáticamente. Era su casa, la ventana de su cuarto. Y detrás de las cortinas, una figura oscura, quieta, inclinada hacia adelante como si estuviera escuchando su respiración. El teléfono vibró. Número desconocido. Contestó temblando. La voz del vagabundo salió suave, arrastrada, como una plegaria rota. «Unas monedas, señor». El aire se cortó. Un silencio vivo, espeso, lo envolvió mientras comprendía que no había pasado nada por accidente. Lo habían elegido. Lo habían marcado. La laptop parpadeó nuevamente. Una carpeta nueva apareció. Su nombre. Y dentro, algo que él no quería abrir. La carpeta con su nombre parecía latir, cambiar levemente de tono como si respondiera a la ansiedad que él mismo emanaba. No quería abrirla, pero tampoco podía apartar la mirada. Era como si la laptop respirara, como si algo del otro lado, algo que nació en las grietas más profundas de la Deep Web, estuviera esperando su reacción. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes hubieran avanzado unos centímetros mientras él estaba distraído. Cerró las cortinas, revisó 2 veces la puerta,
Apagó la luz, pero la pantalla seguía iluminando el cuarto con una claridad enfermiza, un blanco azulado que hacía parecer su piel casi transparente. Finalmente, con un susurro ahogado, hizo doble clic. Dentro había solo 3 archivos, 3 fotos. La primera era él saliendo del supermercado esa mañana. La segunda era él mirando el cadáver de Pablo desde detrás de la cinta policial. La tercera estaba tomada desde la misma esquina de su habitación donde él solía dejar sus zapatos. En la foto él dormía. Se veía la marca de la almohada en su mejilla, un mechón de cabello pegado a la frente por el sudor. Y lo peor, la sombra detrás de él, inclinada sobre su cuerpo, tenía la silueta desfigurada del vagabundo. El corazón le golpeaba las costillas como si buscara escapar. Desenchufó la laptop. Se apagó la luz del cargador, pero la pantalla siguió encendida. La máquina emitió un leve chasquido, como si algo se moviera dentro, como si un mecanismo antiguo se activara. Entonces las letras comenzaron a escribirse solas en la pantalla, frase tras frase, torpes, como escritas por una mano temblorosa que no sabía usar un teclado. Te estoy viendo. Faltas tú. Los demás ya tienen su sitio. Intentó cerrar la tapa, pero no cedía. Era como si estuviera pegada. Tomó la laptop con ambas manos para lanzarla al suelo y romperla, pero la imagen cambió antes de que pudiera hacerlo. Apareció el mismo menú de números telefónicos que había visto al principio, pero ya no eran una lista general. Ahora solo había uno, un número único, su número, y debajo un nuevo mensaje. Acepta tu lugar. Comenzó a sonar un golpeteo en la ventana. No un golpe seco, sino un ritmo lento, calculado, como dedos arrastrándose contra el vidrio. Se congeló. El sonido venía desde afuera, desde el mismo lugar donde la foto había mostrado la sombra. Se arrastró hasta la pared contraria, sin dejar de mirar el movimiento leve detrás de las cortinas. Respiró hondo, tratando de escucharse, pero lo único que oía era ese golpeteo insistente, paciente, como si supiera que no tenía a dónde ir. La laptop vibró. Apareció un nuevo mensaje, escrito letra por letra como un susurro convertido en texto. ¿Puedo entrar? El ruido en el vidrio se detuvo, demasiado de repente, demasiado sincronizado. Él se dio cuenta de algo que lo paralizó por completo. No había forma de que el vagabundo supiera su ubicación exacta, a menos que la laptop estuviera enviando información en tiempo real, a menos que la conexión a la Deep Web siguiera activa incluso sin Wi-Fi, a menos que esto no fuera solo vigilancia, sino una cacería. La pantalla volvió a parpadear. Un nuevo archivo apareció, titulado con un simple número 1, y cuando lo abrió, la imagen estaba granulada, con un ruido digital extraño, como si alguien hubiera forzado la cámara más allá de sus límites. Al principio solo se veía un pasillo oscuro. No le resultó familiar. Las paredes parecían de concreto desnudo, húmedo, con manchas que podían ser moho, o algo peor. El suelo estaba manchado de charcos negros. No se escuchaba nada, pero él sentía que había sonido, como si su mente rellenara el silencio con gotas imaginarias. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien caminara con el teléfono en la mano. Al fondo del pasillo, una puerta metálica. El número que alguien había pintado encima, torcido, en rojo, le heló la sangre. Era el número de su apartamento, no el real. El que él había usado años atrás en un foro anónimo, cuando se creía gracioso y dejaba comentarios en páginas de la Deep Web, burlándose de asesinos a sueldo y servicios de cacería humana. Sintió un sabor metálico en la boca. No era posible. Ese número era parte de un pasado que él mismo había olvidado. La cámara siguió avanzando. Una mano huesuda, sucia, temblorosa, apareció al borde del encuadre y tocó la puerta del video con suavidad, como probando la textura. Luego golpeó 3 veces. Lento. Paciente. Del otro lado se escuchó un gemido ahogado, un sollozo. Una voz susurraba que no, que se equivocaban de lugar, que ahí no vivía nadie con ese nombre. La cámara se acercó tanto al metal que la imagen se convirtió en manchas y el video se cortó. El archivo terminó. La pantalla volvió al escritorio. Ahora había un archivo 2. No quiso abrirlo, pero lo hizo. Esta vez era una galería de fotos, todas recortadas, editadas, como si alguien hubiera elegido cuidadosamente el ángulo más humillante de cada persona. Rostros deformados por el llanto, manos alzadas para protegerse, ojos dilatados de terror. Algunos,
muertos. Las expresiones congeladas en ese último segundo de comprensión absoluta de que no hay salida. Bajo cada foto, un número de teléfono. Ningún nombre, solo números. Reconoció dos. Los que habían llamado la primera vez en la laptop del cibercafé. Los que ahora estaban tachados con una línea roja. Eran las víctimas que habían aparecido en las noticias. La barbería, el bosque, el propio Pablo. Los números de ellos ya estaban cruzados como tareas completadas. Debajo de todo, en letras más grandes, vio el suyo. No estaba tachado. Brillaba, parpadeando como si la pantalla quisiera llamar su atención a la fuerza. La laptop vibró. Un nuevo mensaje apareció sobre las imágenes, como si alguien estuviera escribiendo desde detrás de la pantalla, desde el vientre de la Deep Web. Eres el último de la lista original. Después de ti, el ciclo se reinicia. Se sintió mareado. ¿Lista original? ¿Qué lista? Recordó, con una claridad cruel, aquella noche de borrachera en la que él y Pablo navegaban por sitios prohibidos, riéndose de anuncios absurdos. Elige tu víctima por número. Pago en criptomonedas o en sangre. Satisfacción garantizada. No les importó. Es todo falso, había dicho él. Y como broma, ingresaron sus propios números en un formulario estúpido, pensando que era solo eso, una broma. Solo para ver qué pasa, había dicho Pablo. Ahora lo sabía, eso era lo que pasaba. El teléfono volvió a sonar, el mismo número desconocido. Esta vez no dudó en contestar. ¿Qué quieres?, escupió con la voz rota. Del otro lado el vagabundo respiró hondo, como si saboreara el miedo que se filtraba por la línea. Ya te lo dije. Su voz era suave, casi amable. Unas monedas, señor, el pago está atrasado. No tengo nada que ver con esto. No era en serio. Era una broma. Hubo un silencio corto, cortante. No existe la palabra broma en la Deep Web, respondió lentamente. Solo contratos, solo listas, solo deudas. Tú entraste, tú escribiste, tú aceptaste. La laptop es solo el espejo. Te muestra lo que ya eres. Él empezó a gritarle que se fuera al demonio, que lo dejaran en paz, que llamaría a la policía. El vagabundo soltó una risa seca, áspera. La policía solo llega al final. Y al final, ya no hay nada que salvar. La llamada se cortó sola. Inmediatamente la laptop abrió otro archivo sin que él tocara nada. Esta vez era un mapa de la ciudad, pero no uno normal. Estaba cubierto de puntos rojos distribuidos como un sarpullido enfermo. Muchos tenían una fecha al lado, algunas ya viejas, otras de días recientes. Al acercar el zoom hacia su barrio, vio un punto rojo parpadeando justo donde se encontraba el cibercafé. La fecha correspondía a la muerte de Pablo. Había otro punto en la barbería, otro en el bosque, otro en una esquina que recordaba vagamente de las noticias, donde encontraron un cuerpo sin identificar. Y luego, un punto azul, solitario, en su edificio, en su apartamento, con la etiqueta próximo. Las luces se apagaron. No hubo zumbido, ni chisporroteo, solo oscuridad total, como si alguien hubiera arrancado la noche de raíz y la hubiera lanzado sobre él. La laptop siguió encendida, flotando como una ventana a otro mundo en medio del cuarto negro. Algo crujió en el pasillo, un paso arrastrado. Otro. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi le impedía escuchar. Se acercó a la puerta y colocó la oreja contra la madera fría. Al otro lado, una respiración lenta, profunda, rítmica, como si alguien estuviera allí, apoyado contra la puerta, escuchándolo. La laptop escribió otra frase, sin que él se moviera. Abre, o entra igual. Retrocedió, tropezando con la silla. El golpe hizo que la laptop se moviera un poco, y por un segundo, el ángulo de la webcam cambió. En un pequeño recuadro en la esquina de la pantalla, vio su propia cara deformada por el miedo. Y detrás de él, muy al fondo, casi pegada al techo, una figura larga, huesuda, mirando directamente a la cámara con los ojos muy abiertos, brillando como dos agujeros blancos en la oscuridad. Se giró de golpe. No había nada, solo la sombra de su ropero y la forma irregular de la silla. Pero el cuerpo no le obedecía. Sentía que si parpadeaba, si bajaba la guardia un instante, esa figura se materializaría justo en su cara. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto. Temblando lo tomó. Era una foto.
Su puerta vista desde el pasillo, la misma que él había tocado hace unos segundos, solo que en la foto, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Sintió que algo se quebraba en su mente. Su puerta seguía cerrada. Él la había revisado. La miró, seguía cerrada. Pero en la foto no. En la foto, la rendija mostraba una oscuridad distinta, una oscuridad que no pertenecía a su casa. La laptop empezó a reproducir un audio automático. Era su propia voz, su propia risa, de años atrás, cuando navegaba por la Deep Web con Pablo borracho, diciendo: «Si esto fuera verdad, que vengan por mí, a ver si tienen huevos». La grabación terminó. En la pantalla apareció un último mensaje: «Venimos por ti porque tú nos llamaste». La laptop no estaba abandonada, te estaba esperando. El golpeteo volvió a la puerta, esta vez fuerte. Las bisagras temblaron. Al tercer golpe, una línea fina se abrió en la madera como si se agrietara con cada impacto. No sonaba como puño, no sonaba como hombro, sonaba como hueso golpeando madera. Él miró rápidamente alrededor buscando algo con qué defenderse. Tomó una lámpara de mesa y la levantó, resuelto a romper la laptop, a destruir la raíz de todo. Pero justo cuando levantó el brazo, la pantalla cambió a una última imagen, una transmisión en vivo. Se vio a sí mismo, de pie en medio del cuarto, levantando la lámpara. Vio sus manos temblando, el sudor corriendo por su cuello. En la esquina del video había un contador de espectadores. Más de 30, luego 50, luego 100. Usuarios anónimos que escribían mensajes rápidos, en diferentes idiomas, riéndose, apostando, comentando. Este aguanta más de 2 minutos. Yo digo que corre directo a la ventana. Qué buena calidad de cámara. ¿Quién contrató este? Lo quiero ver arrodillado. Comprendió, demasiado tarde, que no era solo una lista de objetivos. Era un espectáculo. Un juego sádico en la Deep Web, donde cada víctima era observada, analizada, apostada como si fuera un animal en un coliseo digital. La laptop no era una simple trampa, era el escenario. El golpeteo en la puerta se detuvo. El silencio que siguió fue mucho peor. En el chat de la transmisión apareció un mensaje fijado, con letras grandes destacadas. El vagabundo ya está adentro. Sintió un aliento frío detrás de la nuca. No escuchó pasos. No escuchó cómo se abría la puerta. Solo esa respiración lenta, pegada a su piel, como si alguien hubiera estado ahí desde el principio, esperando que él mirara a la pantalla en lugar de a la realidad. La lámpara se le resbaló de las manos. No llegó a escuchar el golpe contra el piso. En la laptop, la transmisión se acercó. La cámara se inclinó hacia el suelo, como si alguien hubiera tomado el control, mostrando solo un zapato, luego una mano, luego una mancha que empezaba a extenderse lentamente. El chat se llenó de emojis, aplausos, comentarios excitados. El contador de espectadores siguió subiendo. Horas después, en el cibercafé, la laptop reapareció sola, en la misma mesa del fondo, con la tapa entreabierta, esperando al siguiente curioso. En la lista de números de teléfono, el suyo apareció tachado con la misma línea roja. Debajo, en el formulario brillante de la página principal, alguien, o algo, ya había agregado un nuevo número. El de la chica de la caja, la que el día anterior lo atendió en la barra, la que miró la laptop con curiosidad mientras limpiaba la mesa, sin saber que, en la Deep Web, alguien ya había escrito al lado de su número una sola palabra: próxima. El video, que jamás debió grabarse, comenzó con una sonrisa nerviosa. Julián, mejor conocido como J-Blogs, había estado semanas preparando su especial de 2 millones de suscriptores. Sus amigos le habían advertido que no lo hiciera, que comprar una mystery box de la Deep Web era cruzar una línea que muchos creadores fingían, pero ninguno se atrevía a traspasar de verdad. Sin embargo, Julián quería números reales, un golpe viral, una marca que lo distinguiera del resto. Y la tentación pudo más que la prudencia. El proceso de compra había sido extraño desde el inicio. En la Dark Web todo es confuso, pero este vendedor tenía una condición que lo dejó helado: pago aceptado, sangre o equivalente. Él lo tomó como una especie de broma macabra del vendedor. Subió una foto de un dedo pinchado, una gota mínima de sangre sobre un papel con su usuario. Y la transacción fue aprobada al instante. Desde ese momento, algo en su vida comenzó a sentirse torcido. Tardó un mes en llegar, o al menos eso creía. La caja apareció una noche frente a su puerta sin timbre, sin sonido,
sin cámaras captando nada. El paquete era pequeño, más pesado de lo que parecía, envuelto completamente en cinta roja que crujía como piel seca al tocarla. No tenía dirección, remitente, nada. Solo su nombre escrito a mano. Su nombre real, no su alias. Eso fue el primer golpe al estómago. Encendió la cámara. El chat en vivo explotó al verlo colocar la caja sobre la mesa. Él la movía, la inclinaba, pero no sonaba nada dentro. «Ok, gente, vamos allá. Si me matan, al menos suban este video», dijo en tono de broma, aunque el temblor involuntario de sus manos lo delataba. Cortó la cinta roja. El olor metálico que salió primero lo dejó paralizado. No era moho, ni humedad. Era algo más vivo. Dentro había solo un álbum de fotos antiguo, de cuero envejecido, con marcas que parecían rasguños. No había carta, ni advertencia, ni número de serie. Nada. Solo el álbum. Las primeras páginas eran extrañas, pero no peligrosas. Aeropuertos vacíos, paisajes nevados, estaciones de tren. Todas las fotos estaban numeradas como si registraran un viaje largo, quizá de alguien obsesionado con documentar su vida. Pero desde la página 10, algo empezó a cambiar. Las fotos ya no eran lugares abstractos, eran caminos que Julián conocía, calles que había recorrido, semáforos, letreros, edificios que quedaban cerca de la casa de sus padres. Sintió un pinchazo en la nuca. «Qué coincidencia», murmuró, pero su voz sonó hueca. Al pasar la página 32, la coincidencia dejó de serlo. Allí estaba la casa donde él había crecido. Una foto perfecta, tomada desde la acera, con la fecha escrita a mano, día 32. Julián no respiró durante varios segundos. El chat se burlaba, le decía que era montaje, que estaba actuando. Pero él no estaba actuando. Esa foto jamás existió, salvo que alguien la hubiera tomado hacía días. Y nadie sabía la dirección, porque él jamás la había hecho pública. En la página siguiente casi se desplomó. Sus padres aparecían dentro de su propia casa, amordazados, atados a 2 sillas, con los ojos inyectados de terror. La nota escrita en tinta negra decía: día 33, eliminación pendiente. El estómago se le contrajo violentamente. Intentó hacer una llamada, pero sus manos temblaban tanto que el móvil cayó al suelo. La cámara seguía grabando todo. Sus espectadores no sabían si era un video o un colapso real. La página 34 mostraba algo peor. Una foto tomada desde el interior del coche de su padre. El volante, el tablero, las llaves puestas. Como si alguien hubiera estado sentado allí, observando la entrada de la casa durante horas. El álbum se volvió más pesado. O tal vez fue su respiración la que se hizo más corta. Avanzó hacia la última página sin querer hacerlo, como si algo invisible le obligara a seguir. Y allí estaba, una fotografía suya, en su habitación actual, la misma camiseta, la misma luz, la misma posición en la silla. Era una foto tomada desde atrás, sobre su hombro. Pero lo peor no era eso. En la ventana de la foto, detrás de él, había una figura encapuchada, sonriendo, saludando con la mano como si fuera un viejo amigo. Julián se levantó tan de golpe que la silla cayó al suelo. Corrió hacia la ventana real y la cerró de un golpe. Bajó las cortinas, apagó la luz, respiró entrecortado. No podía seguir en esa casa, no después de ver esa imagen. Agarró las llaves y corrió hacia el departamento del vecino sin mirar atrás. Allí pasó la noche, temblando, sin dormir, con el álbum cerrado y colocado boca abajo sobre la mesa del vecino. Cada ruido del edificio le hacía brincar. Cada silencio era peor. Al amanecer llamó a la policía. No volvió a entrar a su propio apartamento hasta horas después, acompañado por 2 agentes. El lugar estaba intacto, en apariencia, pero la cama de Julián estaba hundida, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. Y en el piso de la sala, cuidadosamente apiladas, estaban todas las fotos del álbum, ordenadas cronológicamente. Nadie supo explicar cómo salieron del libro. Fue entonces cuando recibió la llamada, la que lo quebró por dentro. Sus padres no respondían al teléfono. La policía del pueblo donde vivían fue a la casa. Lo que encontraron allí marcó el inicio de una pesadilla que Julián jamás podría borrar. Julián sintió que el mundo se partía en 2 cuando el agente que recibió la llamada le devolvió una mirada grave, de esas que no necesitan palabras. Él no pudo escuchar todo,
Su mente tapaba las frases más duras, pero algunas lograron atravesarlo. Forzaron la cerradura. No hay señales de lucha. Ya no están con vida. La voz del policía siguió hablando, pero Julián dejó de oír. Sus oídos se cerraron como si hubiera caído bajo el agua. Respiró hondo, intentando no caer de rodillas. El vecino, confundido, trató de sostenerlo por el hombro, pero él se apartó bruscamente, como si el contacto humano le quemara. Mientras los agentes revisaban el apartamento, uno de ellos encontró algo más debajo de la mesa donde Julián había puesto el álbum, un sobre negro sellado con la misma cinta roja que envuelve paquetes clandestinos en los mercados más oscuros de la Deep Web. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano con tinta tan fresca que aún brillaba: «Aún te falta abrir la verdadera caja». El agente no quiso tocarlo sin guantes, pero Julián lo reconoció al instante. El sello era idéntico al que tenía la página clandestina donde había comprado la Mystery Box. Ese logo deformado, una especie de espiral que parecía moverse si lo mirabas fijamente. Los usuarios de la Deep Web la llamaban la Boca de Asura, un mercado del que no existían capturas, porque las pantallas se apagaban cuando intentabas tomar una. Se decía que los vendedores solo aceptaban pagos que probaran compromiso real. De ahí la condición absurda del pago con sangre. Y ahora algo le quedaba claro. Nunca debió haber enviado su dirección real. Nunca debió haber jugado a lo que otros solo fingían. Los agentes revisaron el sobre. Dentro solo había una fotografía nueva, una sola. Una toma nocturna de un pasillo largo y húmedo, iluminado por focos rojos como un sótano abandonado o un viejo túnel de drenaje. Al fondo, una figura se distinguía apenas. Alguien alto, encapuchado, con algo que colgaba de su mano. La leyenda en la parte inferior decía: Día 35, entrega completada. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los policías, pero Julián no podía responder, porque él sabía exactamente qué significaba. El vendedor había cumplido con su parte del trato. Él, al pagar con sangre, había abierto un pacto, y la entrega completada solo podía referirse a una cosa: sus padres. El horror lo atravesó como un frío de muerte. Sintió un impulso de vomitar, se aferró a la mesa para no caer, y entonces algo en la habitación cambió. No físicamente, era el aire, la sensación, como si de pronto alguien más estuviera dentro, alguien que respiraba demasiado cerca. Los agentes siguieron inspeccionando la casa, pero Julián no podía dejar de mirar el álbum, ahora cerrado sobre la mesa del vecino, como si algo adentro latiera. Y lo peor era saber que cada foto había sido tomada por alguien real. Alguien que lo había seguido, que había entrado en las vidas de sus padres, que conocía cada rincón de su existencia. Para la policía, todo apuntaba a un acosador, a un psicópata, a un fan obsesionado. Pero Julián sabía que esto venía de más abajo, de lo más profundo de la Deep Web, de un lugar al que no se accedía solo con buscadores ocultos, sino con intenciones que contaminaban al que las tenía. La noche cayó y los agentes se fueron después de instalar patrullas alrededor del edificio. Prometieron vigilarlo, por si el acosador regresaba. Pero Julián sabía que no se trataba de regresar. La presencia nunca se había ido. Intentó dormir en el sofá del vecino, pero cada vez que cerraba los ojos veía la última foto. Esa figura detrás de él, en su propia habitación, levantando la mano como si ya lo hubiera elegido. A las 3 de la madrugada, un golpe seco retumbó desde la puerta de su apartamento. No un golpe violento, no un ataque. Era un toque suave, preciso, educado, un toque que decía: «Ya llegué, abre». El vecino se levantó sobresaltado. Julián contuvo el aliento. Nadie debía tocar esa puerta. Nadie. No a esa hora. La patrulla estaba fuera. No podía ser un policía. El golpe se repitió, más lento esta vez. Entonces el teléfono de Julián vibró. Un mensaje anónimo, un solo enlace. De la Deep Web, el mismo dominio donde compró la caja. El enlace tenía un texto: Día 36 comienza ahora. El mensaje seguía vibrando en el teléfono, como si la pantalla estuviera temblando por sí sola. Julián lo contempló sin parpadear. El enlace no tenía vista previa, no tenía título, no tenía extensión, solo un carácter extraño al final. Un símbolo que él había visto antes. La espiral viviente del mercado clandestino de la Deep Web, conocido como la Boca de Asura. El mismo que había aceptado su pago en sangre.
el mismo que había enviado la caja, el mismo que ahora estaba llamando a su puerta. El vecino se asomó con miedo, agarrando un bate viejo como si fuera suficiente para enfrentar lo que sea que estuviera afuera. Julián negó con la cabeza. No abras, pase lo que pase, no abras. Pero el tercer golpe en la puerta cambió todo. No fue un golpe, fue un roce, como si una uña muy larga deslizara un mensaje escrito en madera. Y desde el otro lado, una voz grave, distorsionada, casi digital, susurró: «La entrega aún no ha terminado». El vecino retrocedió. «Llamo a la policía». «No», susurró Julián. «Ellos no pueden detener algo que no pertenece a aquí». El mensaje en su teléfono se abrió solo. La pantalla se oscureció, y una transmisión en vivo comenzó sin que él tocara nada. Era una cámara borrosa, temblorosa, apuntando a un pasillo oscuro, un sótano quizá, y al fondo había dos cuerpos colgando de cuerdas, sus padres, y abajo del video, un contador. Día 36, última fase. La cámara se movió lentamente, como si alguien, o algo, la cargara. Avanzó por el pasillo. Luego giró hacia una mesa. Sobre la mesa, un objeto familiar, otro álbum, igual al suyo, pero con la fecha del día siguiente escrita en la portada. Día 37. La página se abrió sola, y allí estaba la última foto. Una foto tomada desde la ventana del vecino, desde el mismo pasillo donde estaban parados. Y la imagen mostraba exactamente el lugar donde ellos estaban, pero con una diferencia. En la foto el vecino yacía degollado en el suelo. Y Julián estaba arrodillado frente a alguien encapuchado, como si ofreciera algo entre sus manos. Su propia sangre. El vecino soltó un grito, y antes de que pudiera acercarse a la puerta o correr hacia la ventana, la casa entera se quedó sin luces. Se escuchó un chasquido detrás de ellos. No de la puerta, desde adentro. Como si alguien hubiera entrado por la cocina sin hacer ruido. El vecino giró, levantando el bate. No tuvo oportunidad de usarlo. Una sombra se movió demasiado rápido. Una mano, larga y delgada, salió de la oscuridad y lo arrastró hacia adentro del pasillo. Su grito se apagó tan rápido como comenzó. Un ruido húmedo, un golpe sordo, y luego silencio total. Julián retrocedió hasta chocar con la pared. Su respiración era un jadeo roto. La sombra se detuvo a unos 3 metros de él. No. La noche en que comenzó todo, Marcos no tenía planeado morirse. Ni siquiera tenía planeado dormir. La pantalla azulada de su laptop era lo único que iluminaba su habitación. Una cueva de adolescente típica. Ropa tirada, vasos a medio beber, auriculares colgando. Nada fuera de lo común. Nada que anunciara que estaba a punto de encontrarse con algo que no pertenecía a este mundo. Marcos navegaba entre foros prohibidos, chats abandonados y páginas anónimas. Llevaba meses obsesionado con explorar la Deep Web, no por morbo, sino porque decía que ahí se escondía la verdad que Internet normal no quiere mostrar. Una frase grandesca y tonta, pero suficiente para justificar su insomnio. Aquella noche, sin embargo, notó un link nuevo en un viejo foro muerto. Lostteaming.win, el juego que nunca deberías jugar. No tenía comentarios, no tenía puntuaciones, no tenía nada. Solo un usuario, registrado hacía 9 años, que había posteado un único mensaje. Si entras, juega solo una vez. Marcos sonrió. Marketing barato, pensó. Seguro es una tontería. Aún así hizo clic. La página tardó en cargar. La pantalla permaneció negra, sin barra, sin sonido, sin nada. Luego, lentamente, como si algo respirara detrás, apareció una frase blanca. Bienvenido. Elige una imagen. 4 imágenes borrosas, irreconocibles. No se sabía si eran paisajes, sombras, ruido digital, solo manchas. Marcos eligió una al azar. Ganó. La página mostró fotos aleatorias, un gato, una bicicleta vieja, una carretera vacía. Curioso pero inofensivo. Volvió a jugar. Segunda vez. Tercera, quinta, 10ª. Y ahí, en la 10ª ronda, las fotos cambiaron. No eran aleatorias, eran suyas. La primera era de él entrando al instituto. La segunda, una donde caminaba con su mochila azul. La tercera lo congeló por dentro. Él, durmiendo en su cama, captado desde la esquina de su habitación. La luz nocturna tenue, su cuerpo bajo las sábanas.
la posición exacta en la que dormía todas las noches. Sintió un latigazo de terror. Pegó la espalda a la silla. Miró de reojo a la esquina oscura del dormitorio. No había nadie. Pero esa foto sí había sido tomada aquí. Movió el cursor con la mano temblorosa. Siguió bajando. Fotos suyas comiendo, en el baño, bajando la escalera de su casa. Fotos tomadas sin flash, sin sonido, desde rincones donde él jamás había mirado. En la parte inferior apareció una palabra enorme, perdedor. La pantalla tembló. No como una animación, como si la laptop fuese un organismo herido. Debajo apareció un link gris sin subrayado. Lista de perdedores. Marcos hizo clic con una mezcla de miedo y necesidad. La pantalla mostró una tabla larga, interminable, con nombres y fechas. Miles de nombres, miles de fechas de muerte. Personas de todo el mundo, edades diferentes, ciudades diferentes. Había gente que ya estaba muerta desde hacía años. Otros tenían fechas futuras. Algunos estaban marcados para morir esa misma noche. Marcos buscó su nombre. Lo encontró en la fila 57 de la lista. Marcos Álvarez. Fecha de muerte. Vacía, sin completar. Un espacio abierto como una herida. Antes de que pudiera procesarlo, una ventana emergente lo reventó en la cara, en letras rojas. Eres el siguiente. Su cuerpo entero se paralizó. Las luces de su habitación se apagaron sin aviso. La laptop quedó como un agujero negro en medio de la oscuridad. Marcos escuchó cómo su respiración se aceleraba hasta convertirse en jadeos cortos. La pantalla brilló otra vez, pero ya no con la página. Ahora eran mensajes. En tiempo real. Escóndete, ya viene. No lo mires a los ojos. Marca tus pasos, te está oyendo. Marcos empujó la silla hacia atrás. El aire se sentía espeso, como si hubiera alguien más en la habitación, respirando a su ritmo. La laptop parpadeó una última vez y volvió al escritorio normal. Ningún rastro del sitio. Ninguna pestaña abierta. Ni un solo archivo nuevo o ventana oculta. Como si nunca hubiera existido. Pero él sabía que sí existía. Sabía que lo había marcado. Sabía que algo, humano o no, lo había estado observando desde mucho antes de que jugara. Sabía que ahora era parte del juego, y lo peor no era eso. Lo peor era el sonido. Ese pequeño crujido suave que venía desde el pasillo. Un paso, luego otro, lento, calculado. Como si quien fuera que estuviera caminando, conociera perfectamente la distribución de su casa. Marcos se llevó las manos a la boca para no gritar. Su teléfono vibró. Un mensaje desconocido. No corras. Ganar no está permitido. La puerta de su habitación empezó a abrirse, milímetro a milímetro, como si una mano invisible la empujara con paciencia. La lista de perdedores no se equivocaba nunca. Solo faltaba llenar su fecha. Y entonces, la puerta terminó de abrirse con un susurro tan lento que parecía disfrutar el momento. Marcos sintió un hilo de aire frío entrar desde el pasillo, como si la casa hubiera respirado hacia adentro. No escuchaba pasos ahora. No escuchaba nada. Ni siquiera su propio corazón. O tal vez estaba latiendo demasiado rápido para que él pudiera distinguir cada golpe. La laptop, que hacía un segundo lucía normal, volvió a encender la pantalla sin que nadie la tocara. No abrió el navegador, no cargó nada visible. Solo mostró una única línea de texto blanco en fondo negro. Esta es la última fase del juego. Fue tu decisión entrar a la Deep Web. Marcos retrocedió hasta chocar con la pared. Lo que había sido una simple curiosidad ahora se sentía como una trampa diseñada para él desde el principio. Desde la oscuridad del pasillo surgió un roce. Algo arrastrándose, no rápido, no amenazante. Era peor, rítmico, como un movimiento que imitaba la intención humana, pero sin ser humano. La pantalla volvió a cambiar, esta vez mostrando la misma foto de su habitación, la que había aparecido en la 10ª ronda. Solo que ahora no era una foto vieja, era un streaming en directo. Su pantalla mostraba, en tiempo real, la esquina de su cuarto. La misma esquina oscura que él no se animaba a mirar. Y detrás de él, en la transmisión, apareció una silueta. Alta, demasiado alta. Como si estuviera formada de sombras sostenidas por huesos que no correspondían a un cuerpo normal. La figura inclinó la cabeza de una forma antinatural, como un animal que intenta comprender cómo matar mejor a su presa.
El chat del streaming se activó automáticamente, con mensajes que parecían escritos por miles de usuarios invisibles. Ahora sí perdiste. La Deep Web no perdona. No escapes. Acepta tu fecha. La criatura levantó una mano larga, cuyos dedos parecían cables quemados. Marcos sintió cómo el aire de la habitación se comprimía. El teléfono vibró. Nuevo mensaje. Míralo. No quería, pero sus ojos comenzaron a moverse solos como si algo invisible los tomara desde dentro. Giró la cabeza hacia la esquina. La figura estaba ahí. No en la pantalla. No en la foto. A 2 metros de él. Su rostro era un borrón de carne moviéndose lentamente, como una imagen corrupta intentando cargar. Cada vez que el rostro intentaba tomar forma humana, se distorsionaba más. La laptop mostró su nombre en la lista nuevamente. Marcos Álvarez. Fecha de muerte. 0 horas 3 minutos de la mañana. La hora actual era 0 horas 2 minutos. Marcos sintió un temblor recorrerle la columna entera. La figura dio un paso. El piso crujió. Otro paso. El aire se volvió ácido. Un murmullo húmedo salió de la criatura, como si estuviera mascando su nombre. La laptop mostró un último mensaje en letras gigantes. Gracias por jugar. La criatura extendió sus dedos cables hacia él, y cuando lo tocó, el mundo se quebró como si fuese una pantalla antigua rota por dentro. No hubo gritos. No hubo sangre visible. Solo un parpadeo. Uno solo. Y Marcos dejó de existir. No quedó cuerpo. No quedó señal de lucha. Solo su laptop encendida con la tabla de perdedores actualizada. Marcos Álvarez. Fecha de muerte. 0003 de la mañana. Completada. 1 minuto después, el sitio volvió al estado original. El juego otra vez disponible. 4 imágenes borrosas esperando a otro curioso aburrido que crea que la Deep Web es solo un experimento o un mito. Un nuevo nombre apareció en la lista, en color gris claro. Próximo jugador. Esperando al siguiente clic, al siguiente curioso, al siguiente ganador. Porque en ese juego, ganar solo significa que te están mirando. Ella tenía 12 años cuando algo la miró por primera vez desde la pantalla. No era una persona, no era una foto. Era una presencia que se filtró entre píxeles muertos, entre enlaces rotos, entre líneas de código que nadie había escrito. Entró porque ella abrió una puerta que nunca debía tocar. Un sitio sin nombre, fondo negro, un solo texto rojo, watching. La cámara se encendió sola. Su rostro apareció con un ángulo que su laptop no podía tomar. Como si alguien estuviera sosteniendo el dispositivo desde atrás. Nadie más estaba en su cuarto. La foto que recibió esa noche lo confirmó. Su cuerpo expuesto, dormido, completamente vulnerable. No dijo nada a nadie. Bloqueó todo. Dejó ese computador abandonado 1 año, enterrado en su closet. Intentó olvidar. Eso fue su primer error. Lo que vive en la sombra no olvida. Solo espera. 10 años después creyó haber escapado. Departamento nuevo, laptop nueva, vida nueva. Su novio dormía a su lado muchas noches. Ella pensó que el pasado había muerto. Las cosas que acechan detrás de las pantallas nunca mueren, solo cambian de rostro. La cámara de su laptop emitió un clic. Un sonido seco. La luz indicadora no se encendió. La pantalla permaneció negra. Pero ella supo en lo más profundo del estómago que alguien la estaba mirando nuevamente. El mensaje llegó al teléfono segundos después. ¿Te acuerdas de mí? Ella tragó saliva. Respondió. ¿Quién eres? La respuesta llegó en menos de 1 segundo, como si los dedos que la escribieron estuvieran conectados a su respiración. Nunca dejé de verte. La foto adjunta mostró su cuerpo esa misma noche, desde un ángulo imposible. Desde arriba, como si hubiese una cámara dentro del techo. Ella buscó, revisó lámparas, grietas, enchufes. Nada, no había dispositivos, no había lentes, no había nada, y sin embargo, alguien la estaba observando. El acosador regresó con fuerza. Cada día un mensaje, cada semana una foto nueva, no solo de ella, también de su novio, de su baño, de su cama, de sus sombras. A veces eran susurros escritos. No te cubras, no cierres las piernas, respira más lento. Quiero escucharte. Las ventanas reflejaban algo que no debía estar ahí. Un segundo contorno detrás de ella. A veces con forma humana, a veces más pequeño, encorvado, como algo que se mueve demasiado rápido cuando intentas enfocarlo.
Las fotos mostraban la figura más clara que su mente. Una silueta larga, sin rostro, agachada, siempre a pocos centímetros de su piel. Siempre demasiado cerca. Ella empezó a dormir con todas las luces encendidas. El acosador apagaba una por una. No desperdicies electricidad. Estoy aquí. No podía bloquearlo. No podía rastrearlo. No podía apagar nada sin sentir que algo respiraba detrás de cada dispositivo. Una noche, el espejo del baño se empañó solo. Ella estaba en la sala. En el cristal apareció una frase escrita con un dedo desde adentro del vidrio. Te extraño, acércate. Esa misma madrugada escuchó el primer golpe en la puerta. Su corazón se congeló. Marcó a la policía. Marcó a su novio. Marcó a todos. Cada llamada cayó al vacío. Su celular vibró. Déjame entrar. Otro golpe. Más fuerte. Las luces titilaron. El aire se volvió pesado como si la habitación fuera tragada por un pulmón gigantesco. Ella apenas podía respirar. La madera de la puerta crujió, no por fuerza física, sino como si algo atravesara lentamente la materia desde adentro hacia afuera. La voz llegó después. Profunda, sin origen, sin garganta, sin cuerpo. Abre. No sabes cuánto he esperado este momento. Ella retrocedió, pero algo la seguía dentro del apartamento. No venía de afuera, no venía del pasillo. Venía de los cables, de los enchufes, del televisor que vibraba con un zumbido extraño. Como si la electricidad misma formara una presencia que se deslizaba entre sombras, buscando un lugar por donde tomar forma. Los golpes en la puerta dejaron de ser golpes. Comenzaron a ser arañazos, largos, lentos, disfrutados, como uñas arrastradas con paciencia infinita. Ella ya no sabía si lo que quería entrar estaba afuera, o si siempre había estado adentro desde la primera vez que encendió aquella cámara. El sonido detrás de la puerta se volvió un gruñido sordo, como si algo respirara a través de la madera. Ella temblaba, retrocediendo paso a paso, sin saber hacia dónde ir. No había rincón seguro, no había luz suficiente. La casa entera parecía respirar con ese visitante invisible. La electricidad vibraba bajo el piso, como si cada cable fuera una vena y algo reptara dentro de ellas. El teléfono volvió a sonar, un mensaje nuevo: no llames más, todas tus líneas terminan en mí. El siguiente mensaje fue peor, una foto. Ella, grabada desde el techo, desde un ángulo que no existía en su apartamento. Era una imagen en tiempo real, su rostro deformado por el miedo, su cuerpo retrocediendo. Y detrás de ella, apenas perceptible, una figura negra, doblada como un insecto humanoide, sin forma fija, como una sombra viva que nunca debía abandonar la pantalla. Ella giró para verlo. Nada. La sombra solo existía en la foto. Otro mensaje: no te gires tan rápido. Aún no me adapto bien al aire. Su garganta se cerró. Su visión tembló. Comprendió algo aterrador. Aquello no era una persona. Nunca lo fue. Aquello nació en la Deep Web, entre miles de líneas corrompidas de contenido prohibido, entre páginas donde no debería existir conciencia, donde algo encontró una grieta, un espacio para crecer. No era un hacker, era un parásito digital, una entidad que había aprendido a mirar, una cosa que había encontrado en ella una puerta. Se refugió en el dormitorio y empujó un mueble contra la puerta. Sus manos temblaban. Su respiración cortaba el aire como vidrio. Tomó su laptop, creyendo que tal vez podía apagar todo, desconectarlo, romperlo. Pero cuando levantó la tapa, no vio su reflejo en la pantalla apagada. Vio un ojo gigantesco, negro, fijo, pegado al otro lado del cristal. Mirando, esperando, hambriento. Gritó y lanzó la laptop al piso. El golpe resonó como un latido gigante. La puerta del dormitorio vibró. Otra foto llegó a su teléfono. Esta vez no de ella, sino del pasillo, el pasillo de su edificio. Y en la foto, justo frente a su puerta, había una figura borrada, como si la cámara no pudiera enfocarla. Una forma larga, sin contornos estables, que parecía derretirse y recomponerse al mismo tiempo. Mensaje: abrímela, ya casi estoy. Ella retrocedió hasta chocar contra la pared. Sus brazos temblaban tanto que ni siquiera podía sostener el teléfono. La puerta del dormitorio comenzó a abrirse sola, centímetro a centímetro, como si alguien la estuviera empujando con un dedo, probando su resistencia.
Ella lloraba, pero el llanto no salía. Era una angustia muda, paralizante. Entonces se escuchó un sonido que no pertenecía a este mundo. Un chasquido húmedo, como carne desgarrándose, seguido de un susurro que se metió directo en su oído, aunque no había nadie a su lado. «No cierres los ojos, estoy entrando». La luz explotó. Se apagó todo. Silencio absoluto. Cuando la policía finalmente llegó, horas después, días según algunos vecinos, nadie pudo ponerse de acuerdo. Encontraron la puerta del apartamento abierta. Todo estaba intacto. No había señales de robo, ni lucha, ni sangre. La cama hecha. Las luces apagadas. La laptop en el suelo. La pantalla encendida con un fondo negro. Y en el centro, un mensaje. «Gracias por dejarme entrar». Nunca encontraron a la chica. Nunca encontraron huellas. Nunca encontraron nada. Pero el archivo que quedó abierto en pantalla tenía algo más inquietante. Un enlace antiguo, roto, idéntico al que ella había abierto a los 12 años. Un portal sin nombre, con la misma palabra roja que siempre lo acompañó, Watching. Y debajo, una nueva línea que brillaba débilmente, como si lo que estaba detrás supiera que alguien más lo estaba leyendo. «Ya tengo tu cámara también». Ese fue el final para ella. Y el comienzo para cualquiera que se atreva a volver a tocar ese rincón podrido de la Deep Web, donde cosas que no deberían existir esperan el momento perfecto para cruzar. El cuerpo del primer chico seguía colgado cuando el detective Slate llegó a la escena. Cabeza abajo, dedos rígidos, piel grisácea y una línea fina de sangre seca marcando el camino que había tomado su vida al abandonarlo. No había un charco. No había lucha, solo un silencio pesado que no pertenecía a ese pueblo pequeño. Slate deslizó los dedos por la cuerda áspera y sintió la vibración leve, como si aún se moviera, como si el cuerpo no hubiese terminado de morir del todo. Era la tercera víctima en 6 días, y las 3 tenían algo en común: edades similares, perfiles parecidos, y todos eran jugadores profesionales de League of Legends, miembros de un mismo clan competitivo que, hasta ese mes, solo había existido en línea. Ese detalle no tendría por qué importar en una investigación normal, pero nada en estas muertes era normal. Los cuerpos estaban drenados, no mutilados. No había marcas de entrada o salida, solo ausencia. Como si la sangre no hubiese sido robada, sino convocada. Como si hubiese salido obedeciendo una orden. En la comisaría, Slate observó los perfiles de las víctimas en su pizarra. Hombres jóvenes, saludables, sin historial de enfermedades, sin enemigos, sin explicación. Pero la coincidencia del clan era demasiado precisa. Eran 5 en total, y ahora solo quedaban 2. Sara y Marcos llegaron juntos, pálidos, ojeras profundas que los hacían parecer enfermos. Ella no dejaba de mover los dedos como si tecleara algo invisible. Él miraba hacia todos lados, asustado. Slate los invitó a sentarse, pero apenas cerró la puerta, el ambiente se volvió más denso, como si la habitación hubiera perdido aire. «Quiero que me digan lo que saben», ordenó Slate. Sara tragó saliva, y sus manos temblaron más fuerte. «No nos va a creer», dijo. «Nadie lo hace». «Inténtenlo», respondió Slate sin paciencia. La chica inhaló profundamente, como si fuese a lanzarse a una piscina de agua helada. «Hay servicios en la Dark Web», comenzó. «Servicios que no aparecen buscando asesinos a sueldo o hackers. No son así, son más profundos. Marcos y yo entramos, pero no fue idea mía al principio, fue del clan. Uno de ellos encontró un enlace en un foro oculto. Contrataciones no humanas. Lo tomamos como un meme, como algo inventado por algún loco, hasta que vimos lo que ofrecían». Marcos apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Slate lo observó llorar sin lágrimas, como si retenerlas fuera aún más doloroso que dejarlas caer. «Queríamos mejorar», continuó Sara. «Éramos buenos, pero no lo suficiente para competir con Corea o China. Había presión, mucha. Así que...» Su voz se quebró un instante. «Hicimos una estupidez». Slate se inclinó hacia adelante. «¿Qué contrataron?» Sara levantó la mirada y un escalofrío recorrió al detective. No era miedo común, era un miedo que había vivido tanto tiempo dentro de ella que ya había roto algo en su interior. Un reemplazador perfecto.
Eso decía el anuncio. No lo llamaban asesino, no lo llamaban humano tampoco. Era algo que aparecía cuando los demás fallaban. Cuando el clan quedaba por debajo de las expectativas. Lo pedimos como broma. Pensamos que tal vez era un jugador Smurf o un bot inteligente. No creímos que... Su respiración se agitó. No creímos que viniera aquí, al mundo real. Slade sintió un frío fino recorrer su nuca. ¿Qué significa venir aquí? Sara abrió su laptop. Marcos intentó detenerla. Sara no, susurró. No lo llames, no lo abras. Pero era tarde. Ella hizo clic en la misma carpeta donde supuestamente había hecho la transacción en la dark web. Una ventana negra surgió de inmediato, sin logo, sin bordes, sin interfaz. Como si no perteneciera a ese sistema operativo. Como si no perteneciera a ninguna tecnología creada por humanos. La pantalla vibró ligeramente. Luego se apagó. Todas las luces de la sala se apagaron a la vez. Un frío antinatural, como si hubiera entrado nieve por las paredes, envolvió al grupo. Slade sintió una presión en la parte posterior de la cabeza, como dedos apretando su cerebro desde dentro. Los dos agentes que custodiaban la puerta jadeaban, atónitos, mientras sus pupilas se dilataban como si estuvieran bajo drogas. La pantalla volvió a encenderse. Solo mostró un punto blanco, un punto que respiraba. Slade dio un paso atrás y el aire se volvió espeso, vibrante, como si algo invisible estuviera abriendo una grieta en la habitación. Los ojos de Sara se abrieron mucho, demasiado, como si no fueran a cerrar nunca más. Sus labios comenzaron a moverse, pero no eran palabras. Era un sonido antinatural, como alguien intentando hablar mientras era ahogado. El punto blanco se estiró hacia abajo, como un hilo cayendo. Luego se dividió. Se formó un rostro sin rasgos, solo cavidades oscuras donde deberían estar los ojos. De la pantalla salió un chasquido, un golpe seco dentro de las cabezas de todos. Uno de los agentes gritó y estampó su frente contra el monitor hasta romper el vidrio. Otro se llevó su arma a la boca y apretó el gatillo antes de que Slade pudiera reaccionar. Sara comenzó a reír. Una risa rota, vacía, que no pertenecía a nadie vivo. Con la frente chocó 1, 2, 3 veces contra la mesa hasta que su rostro quedó irreconocible, la piel abierta como un libro mojado. Marcos cayó al suelo convulsionando, sus ojos moviéndose rápido, enfocando algo que Slade no podía ver, algo que estaba más allá de esta realidad. Slade retrocedió, pero el rostro en la pantalla giró suavemente hacia él, aunque no tuviera ojos. Y Slade lo sintió entrar, una presión punzante, como dedos fríos hurgando en su cerebro, rebuscando pensamientos, rompiendo otros. Una voz sin sonido le habló dentro de la cabeza. Tú no eras parte del clan, pero ahora sí. Slade se llevó las manos a las sienes, sintiendo cómo se hundían, cómo la voz empujaba, cómo quería abrir algo dentro de él, algo que no sabía que tenía. Una grieta, un punto débil, una entrada. El escritorio tembló. Las paredes vibraron. La pantalla se oscureció y la criatura en ella se arqueó, como si atravesara una membrana invisible entre mundos. Slade cayó de rodillas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía romperle el pecho. El aire desapareció. Todo olía a metal. Y justo cuando la presencia estaba por entrar completamente, se detuvo, como si algo la hubiera llamado desde otro lugar. Pero no desapareció. Solo se replegó 1 centímetro, como si hubiese dejado una parte de sí dentro de él. Slade, jadeando, vio como la pantalla mostraba una última línea de texto, escrita sin sonido, sin teclado, sin manos. Conexión abierta, localizando miembro del clan. Después de eso la pantalla se apagó. Pero Slade sintió el hilo, el vínculo, la cosa, como una garra hundida detrás de su cerebro, y comprendió que la criatura no había sido invocada por Sara, no había sido contratada, había sido liberada, y ahora sabía su nombre, y ahora sabía dónde estaba, y ahora venía por él. Esa noche, Slade no pudo volver a la comisaría. La escena había sido clausurada, y el FBI reclamó el caso apenas supo que había vídeos, testimonios y un detective convulsionando en una habitación llena de cadáveres. Pero Slade sabía que esa no era la razón verdadera. Lo habían apartado porque ya no era fiable para nadie, ni siquiera para sí mismo. La criatura no solo había entrado en la sala, había entrado en él.
Cada vez que cerraba los ojos veía el punto blanco expandirse y contraerse como un pulmón. Cada vez que respiraba sentía un segundo ritmo opaco dentro de su mente, como un corazón sincronizándose lentamente con el suyo. Al llegar a su casa, escuchó el primer aviso. Un chasquido, como un dedo golpeando el vidrio de una ventana, pero ninguna ventana estaba abierta, y ninguna tenía marcas. Luego vino el segundo aviso. Su laptop, apagada desde la mañana, encendió sola. Una ventana negra ocupó la pantalla, sin bordes, sin cursor, sin reflejo. Dentro, una palabra se formó lentamente, como si la estuviesen escribiendo desde dentro del monitor. Miembro del clan detectado. Slate retrocedió hasta chocar contra la pared. No respiraba. No podía hacerlo. La laptop comenzó a vibrar como si algo dentro de ella se moviera frenéticamente, golpeando desde el interior, buscando una grieta, un camino, un canal. El detective cerró los ojos con fuerza, pero la oscuridad no lo protegió. Al contrario, ahí estaba. La figura, el rostro sin rasgos, suspendido como una máscara hecha de vacío puro. Slate abrió la boca para gritar, pero su cuerpo no respondió. Era como si hubiera perdido la propiedad de sí mismo, como si el huésped hubiera despertado. Nuevo objetivo, limpieza del clan. Procediendo. Cada letra aparecía como si fuera un golpe dentro de su cráneo. Slate sintió como algo se movía dentro de su cabeza, rascando, abriendo, empujando. Se llevó las manos al rostro, pero sus dedos parecían ajenos como si no fueran suyos. Y entonces comprendió la verdad más aterradora. La criatura no lo estaba buscando desde afuera. Estaba buscando desde adentro, como si hubiese entrado para instalarse. Como si él fuera ahora una terminal. La pantalla cambió de nuevo. Buscando otros miembros activos. Uno detectado. Slate sintió un tirón dentro de su estómago. Violento. Un impulso que no le pertenecía. Un nombre surgió en su mente. Un nombre que no había dicho ni una sola vez desde la comisaría. Marcos, el único sobreviviente del clan. El único que podía cerrar la conexión. O eso parecía sugerir la criatura dentro de él. Slate tomó las llaves sin saber por qué. Sus piernas se movían solas. Salió de la casa, subió al auto, condujo a través de las calles oscuras sin recordar haber decidido hacerlo. Cada semáforo que pasaba se volvía rojo justo después de cruzar. Cada farola parpadeaba cuando él pasaba debajo. Era como si el mundo se replegara ante él, o ante lo que llevaba dentro. Al llegar a la casa de Marcos, la puerta estaba abierta, como si lo estuvieran esperando. El interior estaba oscuro salvo por el resplandor azul pálido de un monitor encendido en la sala. Marcos estaba frente a la pantalla, inmóvil, con el rostro iluminado en tonos enfermizos. No se movió al oír a Slate entrar. Ni siquiera parpadeó. Marcos. Susurró Slate, pero su voz sonó extraña, doble, como si alguien más hablara al mismo tiempo. Marcos levantó apenas la cabeza. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Ya lo sé, dijo con un hilo de voz. Ya viene por todos nosotros. No lo puedes detener, Slate. No puedes. Porque no es un asesino, no es un ser. Es una función, una intención, una orden sin fin. Slate sintió cómo su brazo se levantaba contra su voluntad, temblando, extendiéndose hacia Marcos. Marcos retrocedió, aterrado. No eres tú, ¿verdad? Susurró. No eres tú quien está haciendo eso. La voz dentro de Slate habló antes que él. El clan debe ser completado. Slate apretó los dientes. Intentó bajar el brazo. Intentó recuperar el control. Pero era como empujar contra una pared infinita. La criatura había cruzado el umbral de la pantalla. Había dejado de ser un código, un algoritmo o una presencia. Ahora se movía a través de él, como si Slate fuera un dispositivo más conectado a su red. Marcos gritó y tomó un cuchillo de cocina, pero no para defenderse. Se lo llevó al cuello. ¡No!, gritó Slate, luchando contra su propio cuerpo. Marcos, con lágrimas corriendo por su rostro, temblando, jadeando, miró al detective por última vez. Quería ganar torneos, susurró. Eso fue todo, solo eso. No sabía que estábamos invocándolo. No sabía que las pantallas podían sangrar. Y hundió el cuchillo. Slate gritó. El mundo se inclinó. La criatura dentro de él se expandió un centímetro más como un tumor invisible.
Pero algo ocurrió. El monitor de la sala parpadeó. La pantalla negra reapareció. El punto blanco respiró. Y por primera vez, Slade sintió una emoción proveniente de la criatura. Irritación, molestia. El último miembro del clan se había matado antes de ser reemplazado. Eso rompía la cadena. Eso cerraba el ciclo. El punto blanco comenzó a encogerse. La criatura dentro de Slade comenzó a retirarse lentamente, como si se deslizara hacia atrás, regresando por el mismo canal por el que había entrado. Pero no se fue por completo. Antes de desvanecerse, el monitor mostró una última frase. El clan ha sido eliminado. Conexión guardada para futuros accesos. Sistema listo. La pantalla se apagó. Slade cayó al suelo, temblando, con sangre caliente bajándole de la nariz. Había sobrevivido. Pero algo dentro de su mente seguía abierto. Una pequeña grieta, un hilo, una puerta. Y cada vez que encendía una pantalla, cualquier pantalla, aunque fuera por un segundo, veía un punto blanco respirar en el fondo. Esperando. Latente. Como si la criatura no hubiera regresado del todo. Como si solo necesitara que alguien, en algún lugar del mundo, volviera a entrar a la dark web, a la misma página, al mismo anuncio. Y cuando eso sucediera, no vendría a través del monitor, vendría a través de Slade.